por objetivo terminar con el tema de la medición periódica de los créditos. Bueno, los créditos en general. La medición periódica, en particular, que es lo que nos falta ver, que en rigor sería la medición periódica, inicial y periódica, para los entes pequeños y medianos. Ustedes saben que disculpen, a partir del año 2012 fue emitida la resolución técnica número 42, que aplica a la 41, perdón, y la 42, que aplica a los entes pequeños y medianos. En particular, en realidad, primero se fue emitida la resolución técnica 41, si tengo que ser precisa, y al poco tiempo fue emitida la resolución técnica 42, que modificó a la 41 y agregó en ella la tercera parte, referida a cuestiones simplificadoras para aplicar a los entes medianos. Entonces, si ustedes tienen a mano, les voy a pedir que busquen la resolución técnica 41, van a ver que, en primer lugar, se titula Normas contables profesionales, desarrollo de cuestiones de aplicación general, aspectos de reconocimiento y medición para entes pequeños y medianos. Esta norma, la 41, tiene, como todas las RTs, una primera parte en la que están los vistos y considerandos y una segunda parte que es la norma propiamente dicha. Además, lo particular de esta norma es que tiene una segunda parte, como les decía, para aplicar a los entes pequeños y una tercera parte que van a encontrar de aplicación para los entes medianos. Busquen, si pueden, la resolución técnica 41, tratando de identificar esta cuestión, que es la segunda parte y la tercera parte, que es sobre lo que vamos a trabajar ahora. Así me ayudan un poco a leer. En primer lugar, me gustaría que veamos cuándo un ente se considera pequeño, y eso lo encontramos en el alcance. En el alcance, que es el título que está, uno de los primeros, en la segunda parte aplicable a entes pequeños. Alguien que tenga a disposición la norma, ¿se anima a leer el alcance que define cuándo un ente es pequeño? Yo la leo, profe. Bueno, José, te escuchamos. Esta norma podrá aplicarse para la preparación de estados contables de aquellos entes que califican como entes pequeños, con o sin fines de lucro y cualesquiera sean los periodos por ellos cubiertos. Se consideran entes pequeños aquellos que no están alcanzados por la Ley de Entidades Financieras o realicen operaciones de capitalización, ahorro o en cualquier forma requieran dinero o valores del público con promesa de prestaciones o beneficios futuros. No sean entes aseguradores bajo el control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, no superen el monto de ingresos en el ejercicio anual anterior de 15 millones de pesos. Este importe será reexpresado tomando como base diciembre de 2014. No sean sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria o de economía mixta, y no se trate de una sociedad controlante de o controlada por otra sociedad excluida por los incisos anteriores. En el caso de los entes pequeños que superen el importe mencionado en el inciso C de esta sección durante el ejercicio anual actual y en algunos casos deban aplicar en el siguiente ejercicio otros criterios de reconocimiento y medición, informarán esta situación en nota a los estados contables. Muchas gracias. Verán, como leía bien claramente Josefina, que hay 5 incisos que definen cuándo un ente es pequeño, y en realidad de esos 5 incisos hay 4 que son parámetros cualitativos y hay uno que es cuantitativo, que define este último a los entes pequeños en función del importe de sus ventas a la fecha de cierre de ejercicio. Ese parámetro
cuantitativo, que siempre hay que mirar las ventas del último cierre, es un parámetro que está expresado con una base de diciembre de 2014 y que está establecido en la norma en 15 millones de pesos. ¿Qué quiere decir que está establecido en base a diciembre de 2014? Que nosotros tenemos que tomar el coeficiente que está vigente para actualizar, que hoy por hoy usamos para aplicar el ajuste integral por inflación, y llevamos estos 15 millones que están en base de diciembre del 2014 a, por ejemplo, la fecha de cierre. Podríamos estar trabajando ahora con los cierres de junio del 2021 y tener un balance con ventas de esa fecha de cierre, junio 2021, y tener que llevar estos 15 millones que hoy por hoy rondan aproximadamente los 75 millones de pesos. Cuestión que ustedes van a, hoy por hoy la encuentran publicada, o sea, es un cálculo que lo pueden hacer ustedes o directamente buscar en la página web de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, que nos publica esta cifra para cada una de las fechas de cierres mensuales. Pero para que se den una idea, estos 15 millones de pesos en un balance que cierra hoy, en estos días, está aproximadamente en 80 millones de pesos. Esa es la pauta cuantitativa, o sea, en entes cuyas ventas no superen estos 15 millones, que hoy en realidad son como 80, se consideran entes pequeños. Además, no tienen que ser, como dicen los otros incisos cualitativos, ninguna entidad financiera, ninguna entidad aseguradora, ninguna empresa con participación estatal mayoritaria, ni ninguna controlante o controlada por alguna de las que están mencionadas. Todos parámetros cualitativos que harían que alguna sociedad, a pesar de que cumpla con el requisito cuantitativo de ventas, no pueda aplicar esta norma porque se trata de una de los tipos societarios que están prescritos en los otros incisos. Si ustedes toman la tercera parte que define de igual forma que recién veíamos a los entes pequeños, pero a los entes medianos, van a encontrar también un punto 1 que es de alcance, y en este punto de alcance, cuando se refiere a qué se entiende por ente mediano, ustedes van a ver que están los mismos 5 incisos con las mismas pautas cualitativas y lo único que cambia es la pauta cuantitativa. Josefina, ¿tenés cerca a mano el inciso C del alcance, pero de la tercera parte que nos marca cómo tienen que ser las ventas para que el ente se considere mediano? Sí, ahí lo estoy buscando. Bueno. ¿Está después de los anexos o antes? No, antes. Es que un poco la idea de que ustedes me ayuden a leer y me traten de seguir con la lectura es para que vayan también marcándose en la norma cuáles son los párrafos que nosotros vamos analizando, porque ustedes recuerden que no pueden tener el material, pero sí pueden tener las CRTs en los exámenes. Entonces, si ustedes la tienen marcada, les sirve de mucho. Profe, puede ser que tiene que ser superior a 15 millones y hasta 75 millones de pesos. Exactamente, sí, ahí Sol lo encontró y ve que ese inciso C marca un parámetro cuantitativo entre 15 y 75 millones de pesos, también con base de diciembre de 2014, que hoy por hoy serían estos casi 80 millones de pesos, entre 80 y 215 millones aproximadamente. Si bien las cifras no son las vigentes, nosotros tenemos que ir a buscar cuáles son las cifras que marcan estos parámetros. ¿Para qué? Para saber si la empresa en la que estamos aplicando determinado criterio de medición en su balance cumple con las condiciones para ser ente pequeño o ente mediano y de esa manera puede
digo, uso la palabra puede porque esta es una opción para el ente, aplicar estas cuestiones que vamos a ver hoy, que son cuestiones simplificadoras de la RT 41 para este tipo de entes pequeños y medianos. Simplificadoras para la empresa, simplificadora para el profesional que lo aplica y también para el lector de los estados contables. Les iba a decir algo rápidamente y bueno, se me fue de la mente. Si nosotros vamos a la resolución técnica 41, volvemos un poquito para atrás a la parte en donde encontramos las cuestiones simplificadoras aplicables a entes pequeños, van a ver que, en primer lugar, vemos algunos puntos relacionados con reconocimiento y cuestiones más generales, y después el punto 4 nos presenta alternativas en los criterios de medición contable aplicable a activos pasivos, patrimonio neto y la cuantificación de los resultados. El punto 4 de la segunda parte de la RT 41, que ya saben ustedes, aplica a entes pequeños. Lo que les iba a decir recién, y se me había ido y ahora volvió la idea, es que a lo mejor en algunos apuntes que ustedes lean un poco más viejos y anteriores al 2015, que es cuando se emitió esta RT, encontrábamos cuestiones simplificadoras también para entes pequeños. No los teníamos clasificados como entes pequeños o medianos, como en este caso, sino que eran los llamados EPEC, para todos, las mismas cuestiones simplificadoras, tanto si eran pequeños o medianos, por eso la sigla era EPEC. Y esas cuestiones simplificadoras y la definición de cuándo el ente era EPEC y cuándo no lo era, la encontrábamos en el anexo A de la resolución técnica 17, es decir, nosotros teníamos una RT 17, que es la que tenemos hoy vigente, que salió en el año 2000, con cuestiones generales, que es la que nosotros venimos estudiando. Y había un anexo al final de la RT 17 que presentaba las cuestiones simplificadoras para EPEC. Ese anexo fue derogado en el 2015 cuando se emiten la RT 41 y la 42. Ese anexo A lo pueden encontrar en algunos libros, pero fue reemplazado por esto que estamos viendo hoy. Muchas de las cuestiones simplificadoras que estaban en el anexo A las encontramos también hoy por hoy, lo que está vigente, que es la RT 41. Ahora sí, vamos primero a entes pequeños. RT 41, segunda parte, para los que entraron un ratito más tarde, y vamos específicamente al punto 4, que habla de la medición de activos pasivos, patrimonio neto y resultados. Específicamente hay un título dentro del punto 4 que se refiere a la medición inicial de créditos. Les voy a pedir que lo busquen. Y después tenemos otro punto específico que se refiere a la medición periódica. Y dentro de la medición periódica, los créditos por ventas en moneda y los otros créditos. Vamos a leer la medición inicial primero de los créditos para los entes pequeños. ¿Qué nos dice? ¿Alguien quiere? Yo lo leo, profe. Bueno, Sol. Medición inicial de créditos. Cuando se trate de créditos en moneda, se medirán al importe nominal de las sumas de dinero a recibir o al importe a detraer del pago a efectuar, excluyendo componentes financieros explícitos. Se admite su medición segregando los componentes financieros implícitos no devengados, valor descontado. Cuando se trate de derechos a recibir bienes o a recibir servicios por la entrega de efectivo o equivalente correspondiente a un anticipo o al precio total de una operación de compra, se medirá por las sumas entregadas. Cuando se trate de derechos a recibir bienes o a recibir servicios por la entrega de un bien o la prestación de un servicio correspondiente a un anticipo o al precio total de una operación de compra, se medirá por el valor de reposición del bien entregado o del servicio prestado.
Cuando se trate de derechos a recibir bienes o a recibir servicios por una operación de venta, se medirá por la medición inicial que corresponde al bien a recibir o por el valor de reposición del servicio a recibir. Sol, buenísimo, muy, muy claro. Si nos quedamos con los primeros dos párrafos, te pregunto, ¿qué es el criterio más general? Tomamos el primer párrafo que dice cuando se trate, ¿cómo? Dentro del punto 4 de la segunda parte de la RT 41. Hay un título que se llama medición inicial de créditos. No, pero ese es medición periódica. Medición inicial y medición periódica. Es en la página anterior, en la norma que yo tengo. Busca un poquito para atrás, que el punto 4 empieza con un título que es medición inicial, con subtítulos, y después dice medición periódica más a continuación, que es donde vos estás mirando. Medición inicial de créditos. ¿Lo encontraste, Sara? Sara. Sari, fíjate que está en la página 10. Ah, página 10, dice Luciano. Página 10. Página 10. ¿Página 10 de qué versión? ¿Qué versión? Porque depende de la versión que tengan. De la página descargada de la FAPSE, Josefina. Sí, yo la descargué ahí. Bien, 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 perfecto. ¿Lo encontraste, Sara? Está perfecto, Luciano. No sabía porque yo estoy, gracias, está. Yo estoy trabajando con el compendio de todas las normas y, bueno, es una versión en este caso de Repar y la página es la 327, por eso les preguntaba. Está bien, está bien. Bueno, si tomamos los dos primeros párrafos que nos marcan el criterio general de cómo voy a medir el crédito cuando surge, en el momento del nacimiento, cuando vendo. Vendo en cuenta corriente, tengo un crédito a cobrar en moneda y dice, se va a medir el importe nominal de las sumas de dinero a recibir, excluyendo los componentes financieros explícitos. Punto. Se admite la medición segregando los componentes financieros implícitos. Y entre paréntesis dice valor descontado. ¿Qué diferencia hay entre esto y lo que vimos la semana pasada y esta, cuando hablábamos de la medición al inicio de este tipo de créditos? Cuando la empresa no es un ente pequeño, aplicamos la RT 17. ¿Cuál es la diferencia entre esto que estamos leyendo y lo que vimos ya en este rubro, en la medición inicial? Exactamente, pero ¿y cuál es la diferencia entre el precio contado y esto que estamos viendo acá? Porque obviamente que no es lo mismo, no lo llama de la misma manera, pero además en esencia, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué pasa con los intereses? Porque acá me habla de los intereses explícitos y de los implícitos. ¿Qué sucede? Vamos a los implícitos, que lo tenemos en el segundo párrafo. Se admite su medición segregando los componentes financieros implícitos no descontados, no devengados. Para nosotros, como decía Sara, el criterio general es el precio de contado y siempre hay que segregar los componentes financieros implícitos. En cambio, si, por ejemplo, la empresa es un ente pequeño y aplica esta RT, el criterio para medir no es el precio de contado, sino es el precio de futuro, porque fíjense que me habla de importe nominal. Y si el crédito es de futuro, si la venta se hace a plazo, a 30 días, por ejemplo, incluye intereses. Pero el criterio general para este tipo de entes es no segregar los intereses, a pesar de que se admite segregar los componentes financieros implícitos. ¿Qué quiere decir esto? Que invierte.
Lo que es una regla para la RT17, para la RT41 es una excepción, porque yo puedo contabilizar la venta, la factura de venta por el importe nominal, independientemente de que puede o no tener intereses implícitos, dependiendo de la condición, pero voy a registrar deudores por ventas a IVA débito fiscal. Y no voy a segregar los componentes. Ese es el criterio general. Importe nominal, importe de la factura, quiere decir. Si esa factura es de contado, es el precio de contado. Ahora, si esa factura es a plazo y contiene intereses, yo puedo registrar de igual manera con ese importe nominal sin segregar. Pero se admite segregar. Lo que no se admite es no registrar en forma independiente o no excluir los componentes financieros cuando están explícitos. Eso sería un despropósito, es decir, que la empresa facture ventas por un lado, intereses por otro, y que el ente pequeño decida, no estando separados, ¿no? Estando explícitos en el comprobante, decida incluirlos todos en la cuenta de ventas, eso no está permitido. Esos son los intereses explícitos. Ahora, si los intereses están implícitos, se puede registrar igualmente sin segregar, pero se le admite la posibilidad al ente pequeño que lo pueda hacer. Obviamente, si segrega los componentes financieros implícitos, que es lo que se admite, está aplicando el criterio de la RT17. Pero la regla es registrar al importe nominal. Ahora, vamos a ver lo mismo, pero ¿qué dice la RT41 en la tercera parte? Cuando habla de la medición inicial de los créditos para entes medianos. En esencia, ese punto, si lo tienen a mano, van a ver que los últimos párrafos son similares cuando habla de derechos a recibir bienes o a recibir servicios, derechos a recibir bienes o servicios por la entrega o bien prestado. Lo que cambia son los primeros párrafos, porque lo primero que me hace la norma es una clasificación de los créditos en moneda originados por las ventas según si son de largo plazo o del corto plazo. Es decir, cuando el ente mediano tenga que medir inicialmente los créditos, va a aplicar el criterio que vamos a leer ahora y vamos a ver que no es exactamente igual que para el ente pequeño, porque clasifica los créditos entre créditos de largo plazo y créditos no de largo plazo. Se los leo. Cuando se trate de créditos en moneda a corto plazo, cuando el vencimiento, al entendiéndose por corto plazo, vencimiento menos de un año desde su incorporación, se podrán medir al importe nominal de las sumas de dinero a recibir o el importe a detraer del pago a efectuar, excluyendo los componentes financieros implícitos, punto, se admite su medición segregando los componentes financieros implícitos no devengados. Es decir, es exactamente igual. ¿Cómo denominamos a este criterio? Importe nominal. Obviamente, excluyendo los componentes financieros explícitos, como veíamos antes, con la opción de segregar los implícitos si el ente lo quiere así. Esto es igual que la RT41, aplicable para los entes pequeños en la segunda parte, pero solamente es aplicable si estamos ante un ente mediano cuando el crédito sea un crédito de corto plazo. La misma norma define que se entiende crédito de corto plazo aquel entre la emisión y el vencimiento que no supere el periodo de un año. Ahora, cuando los créditos se traten de créditos de largo plazo, es decir, con un vencimiento a más de un año de su incorporación, se van a medir segregando los componentes financieros implícitos no devengados. A esto la RT lo denomina valor descontado, y es muy similar a la opción general de la resolución técnica 17. Esto es medición inicial de créditos, cuando estoy registrando la venta. Recuerden, un ente pequeño va a medir al importe nominal y puede segregar los componentes financieros. En cambio,
el ente mediano, dependiendo del plazo, si es de corto o de largo plazo, va a segregar o no va a segregar. Si ustedes quieren, esto que estamos viendo acá, lo encuentran muy bien resumido en lo que es el mapa conceptual. Acá se los pongo en pantalla. Más allá de que lo tienen explicado en la parte pertinente, medición inicial, la regla general nos habla del importe nominal, excluyendo los componentes financieros implícitos que siempre deben segregarse, y se admite segregar los componentes financieros implícitos. Con los entes medianos, lo mismo, para los créditos de corto plazo. Aguárdenme un segundo que me dice que me quedo sin batería. Perdonen, aquí volví. Con los créditos de corto y de mediano plazo, estos entes medianos van a aplicar el mismo criterio, importe nominal, con la opción de segregar los componentes financieros implícitos. Ahora, cuando el vencimiento es mayor a un año, siempre se deben segregar los componentes financieros implícitos. O sea, si a ustedes les toca trabajar con un ente pequeño mediano, ese ente pequeño mediano, primero, ¿puede aplicar RT17? Sí, puede aplicar RT17. Y puede, si no, elegir aplicar la RT41 en la parte que le corresponda. Tercera o segunda parte, según si es ente pequeño mediano. Esto va a estar aclarado en las notas a los estados contables. Pero en el caso que ustedes van a trabajar, es información que nosotros le tenemos que dar a ustedes para que ustedes, en función de esta información y de la norma que elige el ente, puedan saber si va a medir al precio de contado, como vimos la clase pasada, o va a medir al importe nominal, o va a medir al segregando los componentes financieros si es un crédito de largo plazo para entes medianos. ¿Sí? Ahora vemos la medición periódica, pero me parece que está bueno que ustedes tengan a mano este resumen que van a encontrar al final, en las dos últimas páginas del mapa conceptual, donde resume esto que son las grandes diferencias entre la RT17, fíjense, primero tenemos medición al inicio, ¿no? RT17 con la obligación de segregar los componentes financieros, y medir al valor de contado, y la alternativa simplificadora de medir al importe nominal, en el caso de RT41, para entes pequeños, para entes medianos, y cuando el crédito es de largo plazo, para los entes medianos, cuando sea más de un año de su incorporación y sean créditos de largo plazo, es obligatorio segregar los componentes financieros implícitos. Ahora vamos a ver la medición periódica de estos créditos a cobrar en moneda, que nosotros habíamos visto según la RT17, trabajábamos según el destino más probable. Si había intención y factibilidad de negociación, cesión o transferencia anticipada, cumpliendo con determinadas condiciones, se medían al BNR. Vamos a ver que los entes pequeños y los entes medianos también van a enfocarse en si el destino más probable es la negociación anticipada, van a aplicar el BNR. Ahora, ¿cuál es la alternativa entonces? Bueno, en la opción B, que es cuando la empresa pretende mantener el crédito hasta su vencimiento, si nosotros trabajábamos con la RT17, teníamos que aplicar el criterio denominado del costo amortizado. Ahora, si estamos aplicando la RT41 y la 42, bueno, si espero al vencimiento, tengo opciones simplificadoras. Primero, si nosotros, ahora lo vamos a leer bien de la RT41 en la parte pertinente. Voy a aplicar el criterio del costo amortizado, ¿sí? Si, en el caso de ente pequeño, tenía intereses explícitos o aplicó la opción de segregar los componentes financieros
al inicio, que esto es una opción. Lo mismo si estamos hablando de créditos de el corto plazo y optamos segregar. En los restantes casos, puedo medir al importe nominal de las sumas a recibir, al valor descontado con una tasa efectiva o al valor descontado con una tasa de mercado. Estas son las opciones que me da la norma. Tengo muchas más opciones que para la resolución técnica 17. Pero no dejamos en ningún momento de analizar cuál es el destino más probable de ese crédito. Y siempre, si el destino más probable es la negociación anticipada, voy a aplicar el BNR. Si en cambio el destino es esperar hasta el vencimiento, bueno, o aplico el costo amortizado igual que en la RT17 o elijo importe nominal, valor descontado o valor descontado con tasa efectiva o valor descontado con tasa de mercado. Obviamente, si al inicio yo opté por segregar los componentes financieros, voy a sí o sí tener que aplicar el costo amortizado. Si yo al inicio usé el criterio del valor nominal, puedo seguir usando el valor nominal al cierre. Ahora vamos a ver qué dice la RT41. Ahora sí, no en la página 10, sino seguramente lo tienen en la página siguiente, medición periódica para entes pequeños, y el punto 413 habla de los créditos por ventas en moneda. Y ahí nos dice: la medición de estos créditos se efectuará al importe nominal de las sumas de dinero a recibir, excepto que incluyan componentes financieros explícitos o el ente haya optado por segregar los componentes financieros implícitos al inicio, en cuyo caso va a tener que aplicar el criterio del costo amortizado. Además, el punto B dice que si existe la intención y factibilidad de negociación anticipada, se tiene que medir a su valor neto de realización. También se admite, en cualquiera de los casos, medir estos créditos segregando los componentes financieros implícitos no devengados, descontados al momento de la medición periódica. ¿Qué quiere decir esto? Lo que veíamos recién. Si hay negociación anticipada, BNR. Si no hay negociación anticipada, puedo elegir el importe nominal, salvo que haya segregado al inicio, y ahí estoy obligada a aplicar el costo amortizado. Pero a pesar de todo eso, aunque no haya segregado al inicio, puedo segregar al cierre y medir al valor descontado. ¿Se entiende? Que parece difícil, pero en realidad son opciones que tiene la empresa. Por eso este gráfico, resumen comparativo que ustedes tienen, lo que intenta un poco es simplificar cada una de estas cuestiones. Y por último, les voy a leer lo mismo de la tercera parte de la RT41, que es también el punto 413, que nos va a decir lo mismo, nada más que va a tener en cuenta el tema de los créditos de corto plazo y de largo plazo. Si tuvimos al inicio esta situación y la analizamos, al cierre corresponde que también tengamos en cuenta eso. Por eso la norma dice: la medición de estos créditos, estoy hablando de los entes medianos, se podrá realizar al importe nominal de las sumas a recibir, excepto que incluyan componentes financieros explícitos, por lo tanto han sido segregados, o el ente haya segregado por obligación, es decir, porque eran créditos de largo plazo, o por opción, porque eligió segregar los componentes financieros implícitos a pesar de que el crédito era el del corto plazo, razón o motivo por el cual a la fecha de cierre tiene que medir al costo amortizado. Y también, si existe la intención de negociación anticipada, se van a medir no al importe nominal, sino al BNR. Último párrafo, nos dice: si el ente hubiera optado por no segregar los componentes financieros implícitos al inicio, se admite la medición de estos créditos segregando los mismos al momento de la medición periódica, es decir, usar
el criterio del valor descontado. Parece como más difícil la RT41 porque no nos habla del BNR y el costo amortizado, sino que tenemos el BNR, tenemos el costo amortizado como obligatorio si segregamos al inicio y lo tenemos también como optativo al costo amortizado o al valor descontado si no segregamos al inicio, podemos hacerlo al cierre. Y también cuando no segrega al inicio, puedo aplicar importe nominal. O sea, puedo aplicar importe nominal al inicio, importe nominal sin segregar al cierre. ¿Se entiende esto? Que acá lo tienen resumido y me pareció importante que lo tengan, lo recuerden, lo vayan a estudiar, más allá de los criterios que ustedes tienen y la lectura de la norma. ¿Se entendió esto? A pesar de la dificultad que yo obviamente entiendo que existe, nosotros en la práctica de clases, en el ejercicio 4, no tenemos todas las opciones de la RT41, no las tenemos todas. Un ejemplo lo vamos a ver en la RT41. BNR y costo amortizado son criterios que ustedes ya vimos y aplicamos para los entes en general. Lo mismo que la medición al inicio segregando los componentes financieros. Lo que nosotros vemos en el ejercicio 4 es la opción simplificadora propiamente dicha, porque las otras son opciones similares a un ente en general. Y la opción que simplifica la aplicación de este criterio es medir al importe nominal. Entonces, si les parece, y un poco esto que era lo conceptual y que me interesaba que focalicemos en lo normativo de los criterios de medición, lo podemos aplicar al ejercicio 4 de clases. También ustedes tienen otros ejercicios en la práctica de apoyo y también tienen ya la autoevaluación de créditos, porque hoy terminamos el rubro, y tienen la solución de la autoevaluación. En esa autoevaluación tienen por lo menos un ejercicio, que es el ejercicio 2, de una empresa que se llama ABC, que califica como ente pequeño y se les presenta cuáles son las opciones que elige para medir los créditos según la RT41. Así que también les va a quedar a ustedes ese ejercicio 2, además del que está en la práctica de apoyo, para seguir reforzando esto del ente pequeño y de la RT41 y 42. ¿Les parece que hagamos la práctica de clases? Yo se las comparto. A ver, ¿alguna duda, chicos, antes que veamos la práctica? No, profe. ¿No? Bien, acá seguramente están viendo la práctica. Me voy a ir al ejercicio 4, que dice, una empresa pequeña emite una factura por la venta de mercaderías por la suma de 5.000 pesos más IVA del 21%. Las condiciones de pago son las siguientes. Para pago de contado se le ofrece un 2% de descuento. Si paga a los 15 días, se le hace un descuento del 0,97% y a 30 días puede pagar el neto de la factura, o sea, los 5.000 más IVA. Quiere decir que si nosotros estábamos ante una empresa que no aplica la RT41 y aplica la RT17, como ya vimos en las clases anteriores, en ese caso nos encontraríamos ante una situación que, en este caso, que hay componentes financieros implícitos, la empresa está obligada a segregarlos, aplicando en este caso el 2%, y registrarlo en una cuenta separada, que no es ventas, sino que es intereses activos a devengar. Esta opción también es admitida por la RT41, tanto para los entes pequeños como para los entes medianos cuando se trate de créditos
de corto plazo, que este sería un crédito de corto plazo, porque no tiene más de un año. O sea que la empresa pequeña o mediana podría también optar por segregar estos componentes financieros al inicio, teniendo en cuenta que, como leíamos recién, si segrega los componentes financieros al inicio, a la fecha del cierre de ejercicio está obligada a medir los créditos al criterio del costo amortizado, igual que en la RT17. Pero la empresa, según nos dice el ejercicio 4, mide inicialmente el crédito al importe nominal, o sea, el criterio de medición es importe nominal de las sumas a recibir. ¿Qué quiere decir? Que no segrega los componentes financieros implícitos. Esto, como les decía, está admitido tanto en la RT41 para los entes pequeños como por el plazo de este tipo de créditos del caso 4, ejercicio 4, también para los entes medianos. Por ese motivo, ustedes en la solución, el primero de los asientos que tienen, obviamente que nos piden que contabilicemos esta factura y esta medición al inicio, ven que la factura duplicado se registra deudores por ventas al debe por 6.050 y al haber ventas por 5.000 e IVA débito fiscal por 1.050. Esta es la gran diferencia que podemos encontrar en cuanto a criterios según si aplicamos la RT17 o la 41, si estamos trabajando con medición al inicio. Ahora bien, ¿qué pasa después? El cliente paga a los 15 días. Esto sí o sí nos origina la necesidad de tener que hacer una nota de crédito. Al cliente no le importa cuál es el criterio que nosotros usamos contablemente, qué norma. Lo que va a querer el cliente es que como esta factura tenía intereses incluidos por 30 días y termina pagando a los 15 días, bueno, que se le emita la nota de crédito correspondiente. Por eso, el segundo asiento que ustedes ven es ventas al debe por 48,50, IVA débito fiscal, opción crédito fiscal, 10,80, a deudores por ventas, 58,68. ¿Cómo calculamos el importe del descuento? Bueno, es el 0,97% sobre 5.000 y obviamente todo eso más IVA. ¿Por qué le damos la alternativa de registrar ventas o descuentos sobre ventas? Bueno, porque en realidad estos intereses a los que les estoy haciendo una nota de crédito estaban incluidos en la cuenta ventas. A mi criterio, y esto tómenlo como un criterio de la profesora, porque la norma no nos dice cómo hacerlo, lo más indicado es dar de baja la cuenta de ventas, que es aquella en la que estaba registrado o donde estaban incluidos o contenidos estos intereses implícitos que no se segregaron. Pero, como cátedra, le damos la opción de que ustedes utilicen una cuenta que se denomina descuentos sobre ventas. Lo que no está permitido es que la imputen al haber. Esto es una disminución de ese resultado positivo, que era la venta, y que ahora tendría que sí o sí debitarse como un resultado negativo. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuánto nos termina pagando este cliente? Nos va a pagar los 6.050 menos los 58,68. Por eso, ustedes en el tercer asiento, que es el de la cobranza, tienen valores a depositar a deudores por ventas por ese cálculo que recién les contaba. Obviamente me faltó leerles que el cliente cancela ese saldo, habíamos dicho paga a los 15 días y después nos dicen que cómo lo cancela con un cheque de pago inmediato contra el Banco del Sur. Por eso en el recibo que nosotros registramos, imputamos al debe valores a depositar. ¿Se entiende? Esto que estamos viendo acá es medición contable.
de los créditos en toda una secuencia de medición al inicio, bueno, una nota de crédito que podría no existir si el cliente paga los 30 días, pero ¿qué sucede? Dentro de la cuenta de ventas, en este criterio que opta el ente pequeño, están contenidos intereses financieros no segregados. Por eso al momento de hacer la nota de crédito, damos de baja, disminuimos esa cuenta que utilizamos. En el ejercicio, sí. Ahora vemos, sí. Sí, a la hora de la posición de IVA va a ser lo mismo. Si yo aumento crédito fiscal o disminuyo el débito, la posición de IVA, como vos decís, va a dar igual. Esto tiene que ver con, en general, con normas fiscales y con cómo se elaboran los libros de IVA. Generalmente, estamos trabajando con una venta, una factura de venta y una nota de crédito de ventas, las dos imputan en el libro de IVA ventas. O sea, todo lo que yo tengo con mis clientes, operatoria con mis clientes, los comprobantes impactan en el libro de IVA ventas. La factura y en este caso que hay una nota de crédito también. Todo lo que tenga que ver con compras de proveedores, ya sean facturas, notas de crédito o notas de débito, impactan en el libro de IVA compras. En general, se les da la opción, porque contablemente estarían bien ambas, en general uno utiliza la misma cuenta de, por ejemplo, en este caso, débito fiscal para que coincida con el libro de IVA correspondiente que vamos a emitir en el mes, el débito fiscal del libro de IVA ventas que coincida con la cuenta IVA débito fiscal. Pero si ustedes utilizaran crédito fiscal, no estaría mal desde el punto de vista contable, porque la posición de IVA, que es lo que estamos mostrando, débito contra crédito, va a dar el mismo saldo, según si lo registramos de una manera o de otra. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. Estaba leyendo ahí en lo último, lo busca el mapa conceptual que se hablaba de que estaban las normas bien resumidas. Sí. No entiendo por qué en este caso está medido el inicio, pero no entiendo por qué no se segregan los intereses. Bueno, no segrega, en este caso, 4. El ejercicio que estamos dando, profesor. En el ejercicio que estamos dando, Luciano, no segrega al inicio, estamos hablando de medición al inicio, no lo segrega y los mide al importe nominal porque ese es el criterio que establece la RT 41. Como opción nos dice, bueno, obviamente si los intereses son explícitos sí los debe segregar, pero no es el caso. Los intereses de esa factura que vimos en el caso 4 son intereses implícitos incluidos. Y la empresa puede optar, por eso dice se admite, puede optar por segregarlos o aplicar el criterio que en realidad establece la RT 41, que es el importe nominal, e imputar todo a la cuenta de ventas sin segregar. Y además, ¿por qué lo elige? ¿Por qué lo termina eligiendo? Perdón, ahí te escucho. Porque por eso les decía, todo depende de, más allá de lo que estuvimos viendo nosotros, de qué nos dice el caso. Porque como son opciones diversas, tenemos que ver qué elige la empresa en cuestión en el caso que estamos trabajando. Y en este caso, la empresa elige medir inicialmente el crédito al importe nominal de las sumas a recibir, que es una opción que está permitida por la RT 41. ¿Se entiende esto, Luciano? No sé si... Me está quedando una duda, profe, porque dice admite segregar y en este caso no segrega. Bueno, admite, por eso, vos sos la empresa del ejercicio 4, vos podés elegir importe nominal o podés segregar los componentes. Pero si yo te pregunto, ¿cuál es el criterio de la RT 41? La RT 41 cuando dice medición inicial, dice, los créditos se van a medir al importe nominal. Ese es el criterio que nos da la norma. Se le admite segregar. Por eso esta empresa podría elegir el criterio, importe nominal, como eligió, o podría segregar los componentes financieros al inicio
que de esa manera el asiento y los cálculos serían igual a lo que vimos la semana pasada, segregando los correspondientes intereses a devengar. El activo a devengar. Claro, que eso sería la aplicación del criterio general, la regla general de la RT17. Pero acá no es la regla general, es la excepción. Por eso depende de lo que elige el ente. Pero vuelvo a repetir, si yo les preguntara en un examen a ustedes, ¿cuál es el criterio principal para los entes pequeños y medianos si estamos trabajando con créditos del corto plazo? El criterio del RT41 es importe nominal. Como opción... Perdón, estoy entendiendo mal yo, porque está el importe nominal, que es lo que se estaba entendiendo, 2050 me parece que es con los intereses incluidos. Exactamente, exactamente. Lo aclaré antes, pero está bien la pregunta que vos haces, Luciano. Importe con intereses incluidos, yo te pregunto a vos, depende. ¿Por qué depende? Porque depende cuál es la condición de pago de ese comprobante. ¿Por qué te digo esto? Porque la empresa podría emitir una factura con una condición de contado y con un recargo a los 30 días. Si la condición de la factura es de contado, igual va a usar el importe nominal, pero no hay intereses incluidos ahí. Siempre es el importe nominal. Ahora, ¿siempre ese importe nominal va a tener intereses incluidos? No, depende de la condición del comprobante. Lo que sí te puedo decir es que si, como en este caso, contiene intereses implícitos incluidos, el importe nominal es ese importe de futuro. Y este criterio implica no segregar, que es el caso que justamente vimos ahora en el ejercicio 4. A pesar de eso, la empresa podría elegir, en este caso que hay intereses incluidos, también segregarlos. No está imposibilitada de hacerlo, lo puede hacer. ¿Se entiende, Luciano? Claro, el importe nominal es el importe que puede ser un importe que contenga intereses. Digo puede porque depende de las condiciones comerciales de la factura. Como te decía, y lo repito un poquito por si se cortó, si esta misma factura tendría una condición de contado neto, a 30 días recargo, por ejemplo, igual utilizo el importe nominal, pero ese importe nominal no contiene intereses. Entendí, profe, gracias. No, de nada. Por ahí estas preguntas, como la de Luciano, son importantes porque son las dudas más comunes y las que seguramente todos, en este momento que estamos viendo esto que es tan complejo, se les presentan cuando tienen que analizar, sobre todo cuando hay tantas alternativas posibles. Pero yo les decía, el ejercicio, más allá de que ustedes tienen, como yo les decía, en la autoevaluación, el ejercicio 2, cuya solución ya tienen, en la práctica de apoyo. El ejercicio 5 también se trata de un ente pequeño. En este caso es SUR, Sociedad de Responsabilidad Limitada, que opta por aplicar las reglas de reconocimiento y medición contenidas en la segunda parte de la RT41. Del balance de saldos, fíjense que esto ya está registrado, estos créditos ya fueron originados, la medición al inicio, que es lo que veíamos recién en el ejercicio 4, ya ocurrió, y lo que tenemos que hacer nosotros con estos créditos, tenemos 3, deudores por ventas, valores en cartera y préstamos otorgados. Estos 3 créditos lo que tengo que hacer es medirlo en forma periódica. ¿Cómo los voy a medir? Aplicando la segunda parte de la RT41. Por eso tengo que recordar. RT41 me decía, si el crédito se va a descontar en forma anticipada y yo no voy a esperar al vencimiento, voy a aplicar el BNR. Igual que lo veíamos en la RT17. Si no voy a descontar el crédito en forma anticipada, vuelvo a lo que me decía la RT41, yo puedo medir estos créditos al valor nominal o puedo elegir el valor descontado, pero estoy obligado
a medir al costo amortizado si al inicio, es lo que vamos a ver ahora, qué hizo esta empresa, si al inicio optó por segregar los componentes financieros implícitos. ¿Sí? Entonces, tengo que leer, a ver, por ejemplo, para deudores por ventas, que en el balance de saldos al 31 de diciembre del X5 tiene un saldo de deudor de 12.600 pesos. ¿Qué hizo esta empresa al inicio para saber qué voy a hacer al cierre? ¿Y qué va a pasar con este crédito respecto de si lo voy a negociar anticipadamente o no? El ejercicio nos dice, todas las ventas del ejercicio se realizaron a 30 días. Ergo, ¿qué significa eso? Que todas las facturas tuvieron una condición de plazo, o sea, todas las facturas tenían intereses implícitos incluidos. Justamente lo que dice a continuación, la empresa incluye componentes financieros implícitos en los precios facturados a sus clientes y opta, porque acá tengo que ver qué optó en este caso, optó por no segregarlos al efectuar la medición inicial. Esto es lo mismo que veíamos en el ejercicio 4, ventas con condiciones a plazo que tienen componentes financieros implícitos, pero que la empresa optó por medir al inicio al importe nominal. ¿Qué quiere decir? Que esta empresa podría medir este crédito a el BNR si nos dijeran que lo va a negociar anticipadamente. Puede elegir medirlo al importe nominal y puede elegir medirlos al valor descontado, segregando los intereses no devengados a la fecha de cierre. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Según lo que nos diga el ejercicio. En este caso, el ejercicio 5 después nos dice, tu medición periódica se va a realizar a su valor descontado, opción que está permitida en la RT41, utilizando la tasa de mercado. Al 31 de diciembre, la tasa de mercado aplicable a este tipo de operaciones es del 5% mensual y los saldos a cobrar tienen un vencimiento promedio de 15 días. Es decir, dentro de los 12.600 pesos que tenemos acá, que yo voy a medir al valor descontado, si a estos créditos le faltan 15 días en promedio para que llegue su vencimiento y la condición es 30, es decir que estoy a la mitad, en promedio a la mitad. Voy a medir al valor descontado, este es un valor de futuro, entonces tengo que dividirlo por 1 más la I a la N para descontarlo y usando una tasa I que es el 5% mensual y una N que son estos 15 días, o sea, la mitad de un mes, por lo tanto la N va a ser 0,5. ¿Ven? Por eso en la solución, el cálculo que yo recién les contaba, el valor descontado es 12.600 dividido 1,05, que es 1 más I, a la N, siendo N un medio, o 0,5. Eso nos da el valor descontado con una tasa de mercado que es el 5% mensual por los 15 días, o sea, trayendo de estos 15 días que le faltan al 31 de diciembre los créditos que tenemos al cierre. ¿Qué quiere decir esto? Todas las ventas del ejercicio no segregaron componentes financieros, pero yo estoy al cierre y por el saldo al cierre elijo segregar usando el criterio del valor descontado. Es decir, en vez de medir estos créditos a 12.600, los voy a medir a 12.296,34. Por eso el ajuste es 303,66 y es el importe que voy a acreditar en la cuenta intereses activos a devengar, de forma tal que cuando yo tenga que mostrar la medición periódica de estos deudores por ventas, voy a tener la cuenta principal, que es deudores por 12.600, tal como está en el balance de sumas y saldos, y voy a tener una cuenta intereses activos a devengar, que en realidad la cuenta ya está, pero que la estoy aumentando por 303,66 para medir estos créditos como corresponde.
¿Cómo ajusto esto? Les vuelvo a repetir, usando la cuenta de ventas, que para mí es lo más indicado, porque estaban contenidos en esa cuenta, o usando una cuenta como opcional que le damos como cátedra, que sea financiera, resultado financiero de créditos. ¿Se entendió esto, Luciano, que es lo mismo, Luciano sí, y todos, ¿no? Es lo mismo que veíamos en el ejercicio 4, pero mirándolo ahora de cómo aplicamos o cuál es el criterio que aplica esta empresa, en este caso, permitido por la RT41. Que hubiese sido distinto si la empresa, por ejemplo, decidía segregar los componentes financieros en cada una de las operaciones, porque ahí sí me encontraba obligada a aplicar el costo amortizado, igual que la RT17. O, por ejemplo, si la empresa decidía negociar este crédito en forma anticipada. Sí, profe, sí, entendí. En base a lo que diga el ejercicio, donde tengo que ubicarme. Hay que leer muy claro el ejercicio porque es tal el abanico de posibilidades que tenemos que uno tiene que tener en claro los criterios, pero después depende de lo que elige la empresa para ese crédito. Veamos el crédito de valores en cartera, que estos valores en cartera no son valores de corrientes, porque si no, esos están en el rubro, como lo vimos anteriormente, en caja y bancos. Ahora, estos valores en cartera, por 5.800, son cheques de pago diferido que recibimos de alguna cobranza. ¿Qué es lo que nos dice el punto 2? Representa el valor de un cheque de pago diferido recibido el 1 de diciembre, nosotros nos encontramos el 31 de diciembre, por la venta de un bien de uso de propiedad de la empresa. La venta se pactó en 5.000, se recibió el cheque cargo Banco Nación por 5.800 con fecha de pago 31 de marzo. Por lo tanto, fíjense que tengo el mismo número 2 que me señala que al inicio tenía valores en cartera por 5.800 e intereses a devengar por 800 pesos, pero son 800 pesos que son los intereses por la financiación del mes de diciembre, enero, febrero y marzo. O sea que me encuentro a la fecha de cierre en estos créditos donde hay componentes financieros que están segregados al inicio, como les decía antes, no tengo más opciones que medir el costo amortizado. ¿Cómo voy a aplicar el criterio del costo amortizado? Devengando, en este caso, un mes, lo proporcionamos, acá no lo hicimos por los días, sino por los meses. Si ustedes hubiesen contado los días de cada mes y los días de diciembre, hubiesen llegado... Perdón, antes de sí. que decías, ¿me podés ¿Sí? explicar otra vez eso? ¿Por qué usamos el costo amortizado? Bueno, usamos el costo amortizado porque este crédito es un crédito por una venta, un crédito, en realidad no es un crédito por venta de bienes y servicios, sino que es otros créditos, pero es un crédito en moneda, que la RT17, al igual que la 41 y la 42, la RT17 en forma general nos dice, bueno, ustedes al inicio tienen que segregar, al cierre miden al costo amortizado. La RT41 nos dice, si ustedes segregaron los componentes financieros y los tienen identificados al inicio, como en este caso, están obligados de aplicar el criterio del costo amortizado, tal como lo vimos según la RT17. Voy a tener el precio de contado o la medición original de contado, que son los 5.000, más los intereses devengados, menos las cobranzas efectuadas. Y eso es lo que hicimos, calcular cuántos intereses están devengados, 200 pesos, y el crédito queda medido en 5.200 pesos. ¿Cómo consigo esto? Recuerden que yo tenía dos cuentas, valores en cartera, que es la cuenta principal, y la cuenta intereses activos a devengar,
que es una partida de ajuste de evaluación. Doy de baja intereses activos a devengar contra intereses activos devengados por ese importe devengado, y si ustedes esto lo muestran según la cuenta, van a tener deudores por venta, cheques de pago diferido o valores en cartera 5.800, y los intereses a devengar luego de ese ajuste quedan en 600. Por eso el saldo a través de las dos cuentas representativas quedan, según el costo amortizado, que es 5.200 pesos. Profe, O sea, sí. en este caso es porque según la resolución pregunto en base a la resolución técnica, es porque es al vencimiento del cobro. Perdón, no entendí la pregunta, se me salieron los auriculares. Porque habla del costo, que llama el costo amortizado, ¿no? Para cálculo de esto. Esto porque en el ejercicio dice que es el cobro al vencimiento. Aplico el costo amortizado porque fíjense que tengo componentes financieros implícitos segregados al inicio. Eso siempre me condiciona, aunque yo sea un ente pequeño, si yo no apliqué el importe nominal, sino que tengo segregados los componentes financieros al inicio de la operación, que fue cuando se dio la venta de este bien de uso, a la fecha del cierre estoy obligada a aplicar el costo amortizado. ¿Ven? Que lo veíamos acá en el cuadro resumen. Profe, y yo me doy Sí, cuenta que los intereses implícitos están segregados porque ahí me dice lo de los intereses devengados. exactamente. Exactamente. Porque fíjense que están segregados, ven acá, dice, si yo espero a cobrar al vencimiento, o sea, no estoy ante un crédito con negociación anticipada, espero al vencimiento. Y yo tenía explícitos segregados o implícitos segregados, por opción, el criterio que va es el costo amortizado. Si ustedes lo quieren ver de la norma, y vamos a la RT 41, segunda parte, en este caso porque es un ente pequeño, por eso voy a la segunda parte, y voy a ver la medición periódica de los créditos por ventas en moneda, me dice, para todos, la medición de estos créditos se va a efectuar al importe nominal, criterio general, excepto que A, incluyan componentes financieros explícitos o el ente haya optado por segregar los componentes financieros implícitos al inicio, en cuyo caso se van a medir al costo amortizado. ¿Qué nos dice el ejercicio? Este crédito, que es un cheque de pago diferido, se recibió el 1 de diciembre por la venta de un bien de uso de propiedad de la empresa, pero la venta de contado era 5.000. El cheque que se recibió, que es el crédito, incluye, no nos dice la palabra, pero tiene incluido 5.800 pesos. ¿Qué podría haber hecho la empresa? No segregarlos, registrar la venta del bien de uso por 5.800, pero no lo hizo así, los segregó. Y como preguntaba Sol recién, ¿cómo me doy cuenta que los segregó? Porque hay una cuenta que está relacionada, cuyo importe coincide con el valor de estos intereses, que me indica que en el momento inicial, en la medición inicial, se acreditó la parte correspondiente a esos intereses implícitos incluidos en este documento en la cuenta intereses activos a devengar. Por ende, la venta del bien de uso habrá sido por los 5.000, que era el importe de contado. Es decir, si yo cobraba la venta de ese bien de uso en ese momento, 1 de diciembre del X5, cobraba 5.000. Pero como hubo una financiación, por 4 meses, le voy a cobrar al cabo de los 4 meses 5.800 pesos. Y en este caso, la RT me dice, bueno, si usted segregó, los componentes financieros no pueden medir al importe nominal, tiene que medir al costo amortizado. ¿Se entendió ahora?
Sí, sí. Si nosotros hubiésemos hecho al inicio, o sea, cuando se da esta venta, valores en cartera 5.800 a venta de bienes de uso 5.800, después con el correspondiente valor residual que generaríamos el resultado por venta. Pero si yo hubiese trabajado de esa manera, hubiese impactado directamente dentro de la venta, del resultado por venta, los intereses. Pero en este caso no lo hice así, los segregué. Y tengo que aplicar el costo amortizado. Por eso hicimos ese ajuste, que es un ajuste simple, pero que nos permite aplicar el criterio del costo amortizado, que como yo les decía, si ustedes tienen las dos cuentas, luego de este ajuste van a tener valores en cartera 5.800, a intereses activos a devengar 600, y el saldo a través de esas dos cuentas les da el importe que corresponde al costo amortizado, que es 5.200. Los dos, sí, 800 es por 4 meses. Diciembre, enero, febrero y marzo. El vencimiento del cheque es el 31 de marzo. Por eso dividió 4 meses por un mes, que es el mes de diciembre, que es el transcurrido. Exactamente, al 31 de diciembre. Y por último, esta empresa, por último en este caso 5, después vamos a hacer el 6, así podemos cerrar créditos, pero lo último que tenemos en este ejercicio 5 es un préstamo otorgado por 30.000 pesos, pero no fue un préstamo en pesos. Esta empresa otorgó un préstamo de $10.000, divino, fíjense, a 3 pesos cada uno. Obviamente este ejercicio fue redactado hace mucho, sería totalmente alejado de la realidad en el día de la fecha. El 1 de noviembre otorgó un préstamo de $10.000 a 3 pesos cada uno, por eso el importe es 30.000, que nos lo van a devolver a los 90 días, o sea, todo noviembre, todo diciembre y a fin de enero. En ese momento, cuando nos devuelvan este préstamo que otorgamos a alguien, nos van a pagar un 2% mensual en un cálculo de régimen de interés simple. O sea, el 2% cada 30 días sobre los $10.000. Ahí nos aclaran que a esa fecha que dimos este préstamo, el dólar cotizaba a 3 pesos cada uno, y al 31 de diciembre el dólar tipo comprador, recuerdan ustedes que esto lo vimos, tipo comprador, porque yo voy a recibir, todos los activos se miden a tipo comprador, todos los pasivos a tipo vendedor, pero en este caso lo interpretamos como de esta manera. Yo voy a recibir $10.000, voy a ir a la casa de cambio o al banco, los voy a vender, y la casa de cambio me los va a pagar, los va a comprar, y va a pagar por ellos el tipo comprador. Y el tipo de cambio siempre depende de la casa de cambio. Por eso, si ustedes tuvieran los dos, comprador y vendedor, tendrían que elegir el tipo comprador. Acá nos lo dan resuelto. Al 31 de diciembre, el único tipo de cambio que tenemos es el tipo comprador, y es 2,95 cada dólar. ¿Cómo medimos este préstamo otorgado? A las sumas de dinero a recibir, teniendo en cuenta los $10.000, obviamente tengo que medirlos a 2,95, generando la correspondiente diferencia de cotización, y además le voy a devengar y a sumar intereses correspondientes a una tasa del 2% mensual en el régimen de interés simple. O sea que tengo dos cálculos. Por un lado, debo medir estos créditos, este crédito de $10.000 a 2,95, eso me da 29.000, lo comparo con el valor en libros, que es 30.000, y reconozco una diferencia de cambio negativa de 500 pesos. Por otro lado, estos intereses devengados, que son explícitos, no están implícitos incluidos en ningún lado, sino que son explícitos, los calculo y son
10.000 dólares por el 2% mensual, dividido 30 días por 60, que son los días transcurridos desde el 1 de noviembre al 31 de diciembre, que es la fecha que estoy midiendo este préstamo. Eso en dólares nos da 400 dólares y en pesos 1.180. Por eso, siempre acá, importante desdoblar el asiento. Por un lado voy a tener diferencia de cambio al debe 500 contra préstamos otorgados, 500. Y por otro lado, sería mejor hacerlo en dos asientos, voy a tener al debe préstamos otorgados por 1.180 y al haber intereses activos devengados por 1.180. Si esos dos asientos que yo recién les dije los unen, los suman, en un solo asiento van a llegar a este que vemos en la solución propuesta de cátedra. En la autoevaluación, ustedes tienen el ejercicio 5, muy parecido, con otro tipo de cambio, con otra, también son 10.000 dólares, pero con otra cotización, muy parecido a lo que vimos recién de préstamos otorgados en dólares en el ejercicio número 5. Así que les recomiendo que focalicen en esa empresa Pico Sociedad Anónima, donde van a ver que ahí les dan los dos tipos de cambio y ustedes tienen que elegir cómo van a medir el préstamo a la fecha de cierre. ¿Sí? ¿Alguna duda o vemos el ejercicio número 6? ¿Qué dicen ustedes? Profe, si hacemos el ejercicio S5, ¿se lo podemos mandar a usted por mail? ¿El de la autoevaluación? Sí, por más que estén las soluciones y eso. Sí, pero ¿para qué me lo mandarían si la solución está ahí para que lo No, por las corrija? dudas. Sí, porque por ahí me pasa que tengo dudas y... Sí, si tienen dudas me preguntan por mail, sí, cómo no. O el lunes, bueno, el lunes es feriado, pero si no el miércoles que viene, lo primero que hacen es preguntarme las dudas que tengan. Lo mejor que pueden hacer es intentar hacerlos, primero comparar con la solución, porque a lo mejor lo hacen igual, y obviamente sí preguntarme por mail o en la clase que viene. Sí. No sé quién me preguntó, si solo, quién o Josefina. Pero sí, cómo no, me lo pueden mandar, sí. Bueno, chicos, les propongo lo siguiente. Cerramos créditos con el ejercicio número 6. ¿Qué es lo que voy a hacer? Brevemente, resumirles en que siempre que hablamos de criterio de medición periódica, sobre todo cuando estamos hablando de los activos, por un criterio que a lo mejor las primeras clases en la materia lo vimos, que es el criterio de prudencia, nuestras normas contables profesionales entienden que los activos de una empresa, de un balance a la fecha de cierre, no tienen que superar su valor recuperable. Nosotros vamos a ver el año que viene, cuando estemos en Conta 3, que hay distintos tipos de activos en los que voy a aplicar un criterio, una frecuencia para medir, para hacer lo que se denomina test de recuperabilidad. Por hoy, para lo que es esta materia, me interesa que ustedes recuerden que los activos no pueden, más allá del criterio que elija para medirlos a la fecha de cierre, nunca pueden superar su valor recuperable. ¿Cuál es el valor recuperable o cómo se define según nuestras normas contables profesionales? Lo van a encontrar en la RT 17. Un valor recuperable, que tiene un criterio, que lo han estudiado, seguro lo han leído alguna vez, que es según el empleo alternativo más rentable, dice la doctrina, y ese empleo alternativo del bien, del activo, más rentable, nos lleva a elegir entre el valor neto de realización y el valor de utilización económica. Este
es el criterio general, pero ¿por qué lo aplicamos? ¿Y por qué? Más allá de cuál sea el valor límite, que en este caso es el valor recuperable, ¿por qué lo aplicamos a todos los activos? Bueno, porque la empresa, por un criterio de prudencia, no puede mostrar sus activos por un valor que supere el valor que va a recuperar de cada uno de ellos, ¿no? Sería poco prudente, sobre todo para el usuario que va a tomar decisiones, mostrar un activo sobrevaluado cuando sabemos que en definitiva el flujo que va a generar ese bien va a ser más pequeño. Esta es una de las razones que nos lleva en el caso del rubro créditos, a analizar, como ustedes lo tienen acá en las diapositivas, a realizar el test de recuperabilidad a la fecha de cierre en estos créditos por venta u otros créditos que, como decíamos recién, no deben superar su valor recuperable, siempre entendiéndose por valor recuperable el mayor entre el valor neto de realización y el valor de uso. ¿Cómo podemos hacer para mejor estimar los importes de los flujos de fondos futuros que van a generar, en este caso, el valor de uso, valor recuperable, que esto es un cálculo financiero, de los flujos de fondos que surjan de estos créditos? Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que estos créditos pueden estar sujetos o verse involucrados en incobrabilidades. ¿Qué significa eso? Que nosotros dentro del test de recuperabilidad de los créditos, y si queremos que no supere el valor que voy a cobrar en el futuro, tengo que analizar si existe algún grado de posibilidad, probabilidad, de que el deudor, por ejemplo, esté en mora, quiebre, se reestructure, u otras cuestiones que indiquen que los créditos no van a ser cobrados por el monto que están en el saldo contable de la contabilidad de la empresa. Cuando yo estoy analizando los créditos, entonces, aplico el criterio primario de medición, pero hago un análisis de esos saldos para estar seguros de que no hay ninguna incobrabilidad que esté afectando el flujo de fondos futuros y me indique que tengo que disminuir ese valor con la correspondiente incobrabilidad o previsión para contingencias de este tipo. El ejercicio número 6, que es de la empresa El Terrestre, sociedad anónima, nos muestra saldos de deudores por venta, de cheques diferidos a cobrar, intereses activos a devengar, componentes financieros incluidos no devengados, y una previsión para créditos de cobro dudoso. Todos estos saldos están en el balance de sumas y saldos del 31 de diciembre del X9. Pero, ¿qué nos dicen como información adicional? La cuenta intereses a devengar, activos a devengar, representa en este saldo 4.845 el importe de los intereses no devengados aún al 31 de diciembre del X9, incluidos en los saldos de las cuentas, de la cuenta principal, deudores por ventas y cheques diferidos a cobrar. O sea, los intereses a devengar, si nosotros vamos al criterio general de la RT17, que en la medición inicial se segregaron los componentes financieros, lo que vemos en el saldo al cierre son aquellos que no están devengados todavía, por lo tanto el criterio es el del costo amortizado. Criterio de medición periódico establecido por nuestra RT17 para todo tipo de entes. ¿Qué es lo que nos dicen sobre la cuenta? Previsión para créditos de cobro dudoso, que corresponde a la estimación de la incobrabilidad que fue registrada en el ejercicio anterior. ¿Qué quiere decir esto? Si yo miro las tres primeras cuentas, deudores por ventas, cheques diferidos a cobrar e intereses a devengar que regulariza, ese saldo es la medición periódica según el criterio del costo amortizado. Ahora, si yo miro la cuenta previsión para créditos de cobro dudoso, cuyo saldo es acreedor por 13.000, lo que me dicen es que esa previsión todavía no fue ajustada
por el ejercicio X9, sino que es el saldo por la que se constituyó y quedó la previsión en el ejercicio X8. Este ejercicio lo que pretende es que trabajemos no con medición periódica, sino con valor límite. Con este valor límite, que si hay una incobrabilidad, nos lleva directo a trabajar con la previsión para créditos de cobro dudoso. Entonces, ¿qué sabemos sobre las ventas del ejercicio? Bueno, las ventas fueron en el X9 1.615.815. Algunas de contado y otras 1.415.615 fueron ventas a crédito. Obviamente, de ese 1.415.615, solamente quedaron por cobrar en deudores por ventas y con los cheques diferidos 210.460 y 211.220. La empresa en cuestión decide cancelar por ser definitivamente incobrables, según surge de un informe de nuestro abogado asesor o asesor letrado, dos cuentas, la de Pedro Melo, que tiene un saldo que está incluido en los deudores por ventas por 5.000, y la cuenta de José Poro, cuya incobrabilidad, cuyo saldo es 7.800, que estaban pendientes de cobro al cierre del ejercicio anterior, y esto lo hace emitiendo la respectiva minuta. ¿Qué significa esto que leemos en el punto 4? Que de la previsión que traemos, cuyo saldo es 13.000 del ejercicio anterior, tengo que utilizarla para dar de baja los correspondientes saldos que ya se declararon como incobrables. O sea, no existe una alta probabilidad de que no los cobre, sino que ya son definitivamente incobrables y que están dentro de deudores por ventas y están previsionados en el saldo de la previsión. ¿Sí? Por otro lado, esto tiene que ver con el ejercicio anterior y lo que se había previsionado y los incobrables que se dieron en el presente ejercicio. Pero por otro lado, la empresa tiene que estimar cuál es la previsión por probables incobrables que se den en los próximos años. Según una manera que tiene la empresa, podría utilizar otras formas de cálculo. Para calcular la previsión, en este caso del X9, va a tomar las ventas a crédito de los últimos 5 años, las cuentas por cobrar al cierre de los últimos 5 años y los definitivamente incobrables, los saldos realmente incobrables de los últimos 5 años. Dentro de los que ustedes ven, por ejemplo, en el X9, se generaron los 12.800 pesos correspondientes a, como leíamos antes, Pedro Melo 5.000 más José Poro 7.800. Hasta acá toda información de cómo es la empresa, cómo registra, cuál es su criterio de medición y qué sucede con las incobrabilidades. ¿Para qué nos sirve todo esto que leímos? Bueno, en primer lugar, para registrar los incobrables del X9, Pedro Melo y José Poro. Y por otro lado, para poder calcular, en base a un criterio que ahora nos van a decir cuál, la empresa elige para poder hacer esta estimación de los incobrables que piensa que va a tener en el futuro. En el X20, en el X10, en el X11, en el X12 y así en los próximos años. Por eso nos piden registrar la incobrabilidad de los créditos, como yo les decía, y sobre la base de la información que nos están mostrando, calcular la previsión para créditos de cobro dudoso, optando por este criterio. Un coeficiente que relaciona el promedio de las ventas a crédito con el promedio, que es este, el promedio tenemos que calcular, o sea, dividido 5.199.200 es el total de los 5 años. Yo voy a tener que relacionar el promedio
de las ventas a crédito con el promedio de los incobrables de los últimos 5 años. Y acá vemos la solución. La solución es mucho más simple que la mismísima lectura de este enunciado tan complejo. En primer lugar, el asiento de utilización de la previsión. Fíjense, cuando utilizamos la previsión para créditos de cobro dudoso, la utilizamos por el debe. La previsión tiene un saldo acreedor cuando se constituye o se aumenta. Cuando la utilizo, la debito. En este caso, por 12.800 pesos contra deudores por ventas, que son los saldos de los dos clientes incobrables que obviamente están incluidos dentro de deudores por ventas. ¿Qué hago después? Calculo el promedio de las ventas a crédito, 5.199.200 dividido 5, eso me da 1.039.840. Calculo el promedio de los incobrables, que eran 49.000 en los últimos 5 años, me da un promedio de cada año 9.800 pesos. Y lo que hago es calcular el coeficiente, ¿no? O el porcentaje. ¿Cuántos son los incobrables en relación con las ventas a crédito? Y eso me da, en esta cuenta, el 0,94% de las ventas a crédito resultan aproximadamente y en promedio incobrables, menos del 1%. Si nosotros tomamos las ventas a crédito del X9 y le aplicamos el 0,94, nos da una estimación de que en promedio, por cada año, por el año que viene, vamos a decir así, podríamos tener incobrables aproximadamente, recuerden que esto es una estimación y es una forma, podría haber otra, de 13.307. ¿Cuál es el saldo de la cuenta? 200 pesos, porque recuerden que estaba constituida por 13.000, se utilizó por 12.800 y por lo tanto la tengo que incrementar para que el saldo me quede en 13.307 en 13.107. Por eso, al debe quebranto por créditos de cobro dudoso, acá podríamos reemplazar la frase créditos de cobro dudoso por incobrables, quebranto por incobrables, a previsión para créditos de cobro dudoso o previsión para incobrables por 13.107. De esta manera, registro la utilización de la previsión por los incobrables definitivos que estaban previsionados pero que se generan en definitiva en el X9 y previsiono los posibles, probables, incobrables que voy a tener en el ejercicio siguiente, dejando el saldo de la previsión en 13.307. Y con esto hacemos un cierre de lo que es medición periódica y en este caso agregamos esto último para cerrar, que es el análisis de la correspondiente utilización y constitución de la previsión por incobrables, que nos remite a poder medir los créditos por un valor en libros, en ese criterio primario que estoy eligiendo, que en este caso es costo amortizado, en el ejercicio 6, que nos asegura que no supera el valor recuperable. Porque estoy teniendo en cuenta las posibles incobrabilidades esperadas en relación a esos saldos. ¿Dudas? Claro.
A mí lo que me parece que va a estar bueno, ya que tenemos todos estos conceptos, tanto de lo que es segregar componentes, tanto lo que son los criterios, si bien los llamamos de otra manera, nos conviene después del feriado, que también ustedes tienen unos días para estudiar créditos y también para meterse a estudiar pasivos. Pasivos es, hacemos como un punto acá, ¿no? Dentro de los activos nos vamos a ver pasivos, porque en realidad si seguimos el orden del programa de la materia, tenemos que terminar con los activos y después ver pasivos, que es la unidad número 3. Pero me parece que va a estar bueno, sobre todo que ahora ustedes tienen bastantes días y no tenemos la clase del lunes, que es feriado, que el miércoles de la semana que viene veamos pasivos. Por lo menos para hacer un resumen, es decir, cuando nosotros damos pasivos, no volvemos a dar todo lo mismo que en créditos, pero sí vemos algunas cuestiones de la práctica, que también hay 6 o 7 ejercicios, y vemos un repaso de los conceptos que ya vemos cuando damos créditos, hacemos un repaso de las contingencias que vimos en la unidad número 1, y después las últimas clases, nos va a estar quedando un mes más de clases, para ver bien en profundidad tanto lo que son los bienes de cambio como bienes de uso, que son los dos últimos rubros que quedarían dentro de la unidad número 2. Así que si están de acuerdo, y ya que ustedes van a estar estudiando créditos, les propongo que estudien, lean también la unidad número 3, que es pasivos, y de esa manera, en el reencuentro que tenemos dentro de una semana, vemos pasivos, y después ya nos queda el resto del cuatrimestre, el mes que nos queda de cuatrimestre, para ver los últimos 2 rubros del activo y cerrar la unidad número 2. Hacemos un paréntesis, vemos pasivos, y después seguimos con los activos. ¿Les parece bien? Aprovechando esto de que ustedes van a sentarse también a estudiar créditos ahora y lo van a tener bastante fresco para el miércoles, o sea que les pido por lo menos el compromiso de leer esto que estamos viendo para poder avanzar en pasivos sin tener tantas dudas y tantas dificultades. Si no, vamos a hablar en chino. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, nos vemos el miércoles. Si pueden, ustedes que tienen grupo de WhatsApp, infórmenle a los otros chicos qué vimos hoy y qué vamos a ver el miércoles para que puedan también estar en sintonía. Nos vemos el miércoles que viene. Mucha suerte y buen fin de semana. Chao, profe. Nos vemos, profe. Nos vemos. Chau, profe, gracias. Gracias a ustedes.